Las cosas van sucediendo rápidamente en este 2020. Y quizás cuando miramos la situación a nivel mundial, el problema número uno en el mundo, dicho por los especialistas, es la crisis de identidad. ¿Qué es una crisis de identidad? Cuando perdemos de vista lo que somos y qué tenemos que hacer. Hay crisis de identidad en la política. Alguien de derecha actúa como de izquierda, alguien de izquierda actúa como de derecha, todo depende de la situación. Hay crisis de identidad de género. Por ejemplo, a fines de diciembre salió una última ley en Chile, que ya en Argentina ya se estaba realizando hace tiempo, en que ahora una persona va a los servicios de identificación y dice, yo soy Roberto Flores, pero mi identidad de género es Angélica Flores. Llena una solicitud y le renuevan su documento de identidad. Y a partir de ese momento tiene que ser respetado como Angélica Flores. Y si alguien no le dice Angélica Flores, como en el caso de Canadá, puede reclamar y hay una multa y 1 año de cárcel, así en Canadá. O sea, hay una crisis de identidad en todo. Cuando miramos la vida de las iglesias, también hay una crisis de identidad. En el primer siglo podríamos decir que un cristiano era fácilmente reconocido porque era perseguido. Hoy día no hay una persecución física, pero sí una persecución de tipo social. Hay una crisis de identidad. Hoy día tenemos Biblia para todos los gustos. Está la Biblia de la mujer, donde se le enseña que Dios es mujer. Está la Biblia para los homosexuales, donde en esa Biblia encuentra que se sacaron todos aquellos pasajes bíblicos que hablaban en contra de la homosexualidad. También ahora hay una Biblia financiera, donde están todos los métodos para tener prosperidad. Lo increíble es que como es tan difícil, nadie ha hecho una Biblia sobre el matrimonio. Nadie quiere meterse en ese lío, es decir, arrégleselo solo. Es una crisis total de identidad. Lo vemos con nuestros hijos, por ejemplo. Recuerdo el caso de una mamá que le quiso comprar un traje a su hijo y lo llevó para comprarle un traje normal. Pero el traje que él pidió es un traje que la mamá decía, pero ¿cómo te vas a meter esos pantalones? Y ese saco apenas te cubre hasta el codo, pero eso es lo que me gusta a mí. Fue un problema hasta que la mamá tuvo que decir, bueno. Y él dijo, soy yo el que lo voy a usar. No sé si ustedes como padres ya tienen algunos problemitas de ese tipo con sus hijos. Nos los quisiéramos vestir de una manera y ellos de otra. Y esa crisis de identidad afecta profundamente los sectores cristianos, que es nuestra preocupación. Definamos un poquito qué es la identidad. Por eso que en esta mañana la pregunta que nos vamos a responder es esta. ¿Cuál es tu identidad? Y una vez que la descubras, bueno, ¿cuál es la identidad que tú quieres reconocer y afirmar? El diccionario nos puede ayudar mucho aquí.
La palabra identidad en el diccionario dice lo siguiente. Identidad viene de la palabra latina idem. Idem que significa el mismo, igual. Y se define de la siguiente manera. Se define como un conjunto de circunstancias que distinguen a una persona de las demás. Significa también igualdad. Es decir, que dos personas con la misma identidad se parecen, son iguales, son idénticas. Y en nuestro documento de identidad, por ejemplo, está nuestro nombre completo. Al estar los dos apellidos, se está diciendo cuáles son nuestras raíces generacionales. Continúa la raíz generacional. Simplemente lo que cambia es el nombre. En el caso mío, el nombre mío también es de raíces generacionales. Mis dos abuelos se llamaban Rogelio. Yo fui el primer nieto, ¡pum! Rogelio. Y yo, para no ser menos, al primer hijo, ¡pum! Rogelio. Sigue la línea generacional. Aparece la fecha de nacimiento. Ahora, cuando escuchaba a Fernando allá atrás, nosotros escuchamos 78, Fernando. ¿Escucharon ustedes 68 o 78? ¿Ah? Ok, 68, entonces corregimos, porque quedó la idea, dije, no puede ser, mayor que yo no puede ser, no. La fecha de nacimiento. Y no se puede cambiar esa fecha de nacimiento. Ahí está. Cambiamos la tarjeta de identidad, aparecen los mismos datos. Y en ese documento está nuestra huella, que nos identifica de tal manera que no podemos decir lo que no somos. Por lo tanto, la identidad en ese sentido es muy estricta. En el mundo tenemos 7.200 millones de personas. Ninguna tiene la misma identidad suya. Usted no se parece a ninguna persona de esos 7.200 millones. Por lo tanto, no importa qué delito usted haga, con el tiempo van a saber que usted lo hizo porque van a investigar por su huella. No podemos cambiar esa identidad que está allí, en ese documento. Por eso entonces, aparte de este sentido de identidad, ¿qué otra identidad te distingue de los demás? ¿Qué otra identidad me distingue a mí de los demás? Decimos nosotros la identidad cristiana. Nos identificamos como cristianos. Y cuando el diccionario nos dice qué es la identidad cristiana, dice lo siguiente. Diccionario Larousse, el mejor. Identidad cristiana, la palabra cristiana, que está bautizado y profesa la religión cristiana. Que está bautizado y profesa la religión cristiana. Ahora, importante, ¿qué significa la palabra profesar? ¿Qué es profesar? Dice el diccionario, ejercer un arte o ciencia o enseñarlo. Y fíjense esto que dice el diccionario, no estoy leyendo la Biblia. Obligarse a vivir una creencia religiosa. O sea, si yo digo soy musulmán, me obligo a vivir la religión musulmana.
Si digo yo soy cristiano, me obligo a vivir la religión cristiana. Significa también profesar, creer, confesar públicamente lo que se profesa. Fíjese cómo plantea el diccionario las cosas desde el punto de vista de la identidad. A veces nosotros no nos planteamos las cosas desde ese punto de vista. Una cosa es lo que yo creo que yo soy y otra cosa es la identidad que tengo y la identidad que comunico. Por ejemplo, miren, hagamos un ejemplo sencillo. En esta semana, ¿quién de ustedes compartió de Cristo, compartió algo de la Biblia, ayudó a alguien con una oración en una situación difícil? Levante su mano. Pónganse de pie. Y los demás que no levantamos la mano, démosle un aplauso. Podemos sentarnos. Ahora, si usted no lo hizo, ¿qué podríamos pensar? Podríamos pensar dos cosas. Una, que usted es un mentiroso. Pero usted no es un mentiroso. A lo mejor tiene una crisis de identidad. De pronto pensó que actuó como un cristiano con su identificación bien clara. A lo mejor no alcanzó a hacerlo completamente, pero lo intentó. Actuamos de acuerdo a nuestra identidad. Y aquí es donde tenemos un problema bien serio. Nos preguntamos, ¿quiénes somos? ¿Cuál es nuestra identidad? ¿Qué pasa con nosotros? En Génesis 1, 26, 27, no ya el diccionario, sino que la Biblia nos va a decir cuál es nuestra identidad. En Génesis 1, 26, 27, luego que Dios hubo creado todas las cosas, Dios se hizo la pregunta, bueno, ¿quién va a poder manejar esto? ¿Para quién lo he hecho? Todo lo que anteriormente había creado tenía una identidad, pero no de ser humano. Básicamente era el mundo animal, el mundo vegetal y el mundo mineral. Y Dios determina, ¿qué cosa? Hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Y varón y hembra los creó. A imagen de Dios los creó. Allí es donde comienza la imagen del ser humano. En ese momento, Adán y Eva y el proyecto que vendría junto con ellos iba a ser una raza humana creada por Dios con la propia identidad de Dios puesta en ellos. Esa es la identidad con que el hombre comenzó. La imagen de Dios, la semejanza de Dios. Por eso que el hombre podía comportarse en el estilo de Dios. Podía decidir. Podía tomar opciones, podía crear cosas, podía desarrollar cosas, pero con una condición. Esa identidad iba a depender su establecimiento y funcionamiento en cuanto a la obediencia con el autor de la identidad. Por eso, la orden que recibe Adán y su mujer, ¿cuál es?
del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerán. ¿Qué era el árbol de la ciencia del bien y del mal? En el hebreo dice lo siguiente. Ese árbol significaba el hecho de querer comenzar a tomar decisiones y hacer planes lejos de la obediencia de Dios. Y el hombre volverse completamente autónomo. Era un cambio radical de identidad. Si el hombre desobedecía, él se estaba creando una identidad nueva donde él era el Dios de sí mismo. No necesitaba ni la guía ni obedecer a Dios. Dios había dicho, si tú haces eso, mueres. Sin embargo, Dios en su misericordia no cumplió eso. Adán y Eva siguieron viviendo. ¿Pero qué pasó? Se alteró profundamente la identidad del ser humano. El ser humano sacó a Dios de su vida y comenzó a vivir él estableciendo lo bueno y lo malo. Ese es el primer síntoma de la alteración de la identidad. Cuando nosotros creemos que tenemos el derecho de establecer lo bueno y lo malo en nuestra vida, lo bueno y lo malo en nuestra familia, lo bueno y lo malo en nuestros trabajos o negocios o relaciones personales. Dejamos de lado el plan con el cual fuimos creados. ¿Será ese el resultado de la crisis de identidad que el mundo vive? Indudablemente, ahí encontramos la causa. La situación mundial prueba la identidad adulterada. Hemos llegado al punto de decir, no se nace hombre, no se nace mujer, se es hombre o mujer según elección personal cultural. Por esa razón, que en los primeros 1800 años de vida, 1800 años entre Caín, que funda una ciudad, y luego el diluvio, han pasado 1800 años. Generación tras generación. En una identidad absolutamente alterada que provocó que Dios dijera, tenemos que acabar con esto. Y mandó el diluvio. Y Dios en su misericordia no permitió que el hombre fuera borrado del mundo. 1800 años de paciencia de Dios viendo la identidad que Él había puesto en el ser humano alterada totalmente. Si usted mira la Biblia y lee entre Caín y el diluvio, va a encontrar las mismas situaciones que vemos hoy. Ahí nos encontramos con Sodoma y Gomorra. Eso nunca estuvo en el plan de Dios. Una identidad alterada. Ahora, obviamente nosotros los creyentes cristianos también podemos tener una identidad alterada. También. ¿Por qué razón? Cuando tomamos la decisión del autogobierno en nuestra vida. Como cristianos no hemos sido llamados a vivir de esa manera. Por eso en el Padre Nuestro, cuando lo decimos, Padre Nuestro, ¿qué implica? Reconocimiento de la autoridad. Reconocimiento de quién tiene la dirección de nuestra vida. Reconocimiento de sujeción. Pero hoy también los cristianos tenemos una identidad alterada. Los cristianos que usan los diversos tipos de Biblia que yo menciono, porque allí hay un respaldo a lo que piensan de sí mismos,
es una identidad alterada. Respeto a alguien que tenga una vida homosexual. No soy yo para juzgarlo, la Biblia ya lo dice. Pero es una identidad alterada. Es una identidad alterada. Entonces, cuando miramos en Génesis, capítulo 3, 22 al 24, ahí nos vemos con la decisión que Dios toma. No podemos seguir teniendo al hombre con nosotros, dice Dios, con los ángeles que están a su lado. Este hombre ya tiene una identidad alterada. Y aquí está el árbol de la vida. ¿Qué tal si ahora él se acerca y come del árbol de la vida y queda vivo para siempre, eternamente, pero eternamente con una identidad adulterada? Eternamente lejos de Dios. Y Dios en su misericordia prefiere sacarlo. Que viva autónomo. Por eso los primeros 1800 años en el Génesis, que terminan con el diluvio, nos muestran que el mal prácticamente gobernaba el mundo. Por eso Dios tuvo que actuar de esa manera. Más tarde se inicia el pueblo judío con Abraham. Un total de 1500 años. Si sumamos 1500 más 1800, ¿cuánto tenemos? 3300 años. Eso es desde Caín hasta la finalización del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, que es la vida del pueblo de Israel, solo fueron 1500 años. Pero miren, 33 siglos antes de Cristo. ¿Y qué pasó con el pueblo judío? Identidad alterada desde el principio cuando miramos la vida de Abraham. El padre de la fe. Ahora, Abraham tenía un deseo sincero, honesto, de agradar a Dios. Pero no podía con las situaciones de la vida. Casado con una mujer hermosa, deseable, y él tuvo que llegar a otra parte. El rey lo recibió muy bien, no por él, por la mujer que tenía. Y Abraham dijo, si yo aquí digo que soy el esposo, me matan y se quedan con ella. Y el padre de la fe le dice a su mujer, vamos a mentir. Por favor, di que soy tu hermano. Y cuando usted lee el Génesis, todo lo que es el origen del pueblo de Israel, va a encontrar mentira tras mentira. Alguien podría decir, fue necesario para la supervivencia. Cierto, sí, fue necesario para la supervivencia, pero una identidad alterada encontrará cualquier recurso para salir adelante. Pero eso tuvo consecuencias muy serias en el pueblo de Israel. Dios en su misericordia interviene otra vez. Vamos a cambiar la identidad alterada. Vamos a recuperar al hombre para nosotros, dijo Dios. Y a través de Moisés entrega una ley de vida al pueblo judío. Una ley completa de vida. Y la ley que Dios entrega plantea lo siguiente, en palabras muy sencillas. Haz lo bueno, lo que dice la ley, y vivirás. Pero ¿qué pasó? El pueblo no respetó la ley, cambió la ley, no obedeció a Dios,
sufrió varios castigos de parte de Dios, no cambiaron y finalmente Dios dijo, no me queda más que mi último plan. 400 años de silencio de Dios y nos encontramos con el último plan de Dios para cambiar la identidad alterada. En Isaías 7:14, muy conocido, se nos habla, se nos anuncia el nacimiento de Jesús. Isaías 7:14, versículo típico de Navidad. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y pondrás por nombre de él Emmanuel, que significa Dios con nosotros. El hombre, 3000 y tantos años ausentes de la obediencia a Dios, con consecuencias bastante serias. El plan de Dios no pudo cumplirse. La ley y el concepto del Dios de Israel tenía que ser conocido en todo el mundo de ese tiempo. No fue. Y este plan de Dios, que podríamos llamarle la reparación a la identidad, no es otro que Jesucristo. Y Jesucristo viene a este mundo. Crece, se desarrolla, llega a los 30 años. Para sus vecinos y amigos es solamente el hijo de José y de María. El pequeño carpintero está aprendiendo el oficio con su padre. Pero llega el momento en que la verdadera identidad de Jesús se va a descubrir y se va a concretar. En Lucas 3, 21-22, por favor. Lucas 3. ...21 al 22. Me mal acostumbré yo al computador. Lucas 3, 21-22. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Fíjense, según el diccionario, él cumplió el primer requisito de la identidad, según el diccionario. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando el cielo se abrió. Jesús está siendo bautizado por Juan el Bautista. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. A mí no me cabe la menor duda que eso fue lo mismo que Dios dijo cuando Adán y Eva fueron creados. Ustedes son mis hijos amados, en quienes yo tengo complacencia, porque mi identidad está en ustedes. Miles de años alterado la identidad. Y ahora Dios vuelve al principio. Se manifiesta en Jesucristo. Y a Jesucristo le dice para que escuchen todos. Tú eres mi Hijo amado. Esta es tu identidad. Tú eres el Hijo que en amor vivirá, en obediencia y sujeción conmigo. Tú eres ese Hijo sobre el cual derramaré todas las bendiciones.
Y es lo que tú vas a proclamar. Vas a proclamar que el Padre está en el Hijo y el Hijo está en el Padre. Cuando usted y yo tomamos la vida cristiana, se nos está diciendo exactamente lo mismo que se le dijo a Jesús allí en el momento del bautismo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿qué derecho les dio? Ser llamados hijos de Dios. Ser llamados hijos de Dios. Cuando usted y yo recibimos a Cristo, esas mismas palabras Dios las dijo de usted. Dispuesto a repetir eso delante de otros. Tú eres mi hijo amado en quien tengo yo complacencia, pero vive de acuerdo a tu identidad. Y Jesús sabía que su identidad, ¿qué le iba a costar? La muerte en la cruz. Pero junto con la resurrección, esa identidad le iba a llevar a estar en la eternidad a la diestra del Padre. Lugar donde estaremos aquellos cristianos que seamos fieles a nuestra identidad cuando partamos de este mundo. Eso dice la Biblia. Estaremos a la diestra del Padre porque allí está Jesucristo. Y donde está Jesucristo, están los que son de Él. Ahí está otra vez la identidad. Y disponible para todo aquel que cree. Para todo aquel que acepte a Jesucristo en su vida. Pero Jesucristo es un buen ejemplo de que la identidad cristiana no es fácil. Tiene que ser probada. Porque hay dos identidades en el mundo. La identidad de los hijos de Dios y la identidad alterada que consiguió Satanás con la tentación de Adán y de Eva. Cuando cedemos a la tentación, estamos identificándonos con el lado contrario. Y eso trae consecuencias. Jesús tuvo que probar su identidad. En Lucas, capítulo 4, podemos ver ¿ya lo encontró? ¿Ah? Claro, es saltar un capítulo más. 4. Allí leemos lo siguiente. Vamos a leerlo en voz alta, a ver si estamos despiertos. ¿Listos? Uy, no están listos todavía. Lucas 4, ya. Versículo 1 en adelante. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios. Hasta allí nomás. Hasta allí nomás. ¿Qué hizo Satanás con Jesús? Satanás le dijo con que tu identidad eres el Hijo de Dios en el cual tu Padre tiene contentamiento. ¿Esa es tu identidad? Tú eres el Hijo de Dios, un mortal aquí, con caracteres divinos. Esa es tu identidad, pruébala. Prueba esa identidad. ¿Y a qué lo invita? A hacer cosas extraordinarias.
Y al final, cuando no puede convencerlo, ¿qué le dice? En el 6. Le dice, reconozco tu identidad. Miren la sutileza del diablo. Reconozco tu identidad. Nosotros somos probados en nuestra identidad todos los días. En la mañana, no sé si a usted piensa por ahí tipo 10 de la mañana, 11 de la mañana, una vocecita que le dice, con que tú como cristiano haces el devocional en la mañana, ¿no? Pero no te preocupes, yo sé que estás ocupado. Inmediatamente nos da la solución. Y tú no eres el único que está ocupado. No, lo importante es que lo hagas cuando tengas tiempo. El diablo llegó a ese punto con Jesús también. Y le dijo el diablo, mira, ¿para qué te vas a amargar la vida? Si quieres llamarte Jesús de Nazaret, llámate Jesús de Nazaret. No tengo problema con eso. Si quieres predicar, predica. Tampoco tengo problema. Si quieres tener discípulos, tampoco tengo problema. Pero una sola cosa te propongo. Mira, yo te puedo hacer las cosas más fáciles. No necesitas ir a la cruz. Yo te la puedo hacer más fácil. Conserva tu identidad. Pero si tú dejas que yo te ayude, la ruta va a ser más suave y más sencilla, porque yo tengo poder para convencer a los que tú quieres convencer. Yo te ayudo a que nadie te moleste. Y más aún, que te nombren rey y reinamos tú y yo. Es lo que el diablo le está diciendo. Altera tu identidad. Lo mismo que le dijo a Adán y Eva. Altera tu identidad y podrás ser como Dios. Es lo mismo que el diablo hace con nosotros, hermano. El diablo no tiene problema en que usted y yo seamos cristianos. Ninguno. Pero nos dice lo mismo. ¿A qué te vas a amargar? Yo te puedo hacer la vida más fácil. No necesitas salir a buscar gente. ¿Para qué? Ni menos hablar. Estás viviendo en el mundo donde realmente tienes que tratar de vivir de la manera más armoniosa. Haz la vida más llevadera. No te va a pasar absolutamente nada. Mira, todos lo hacen. Y si todos lo hacen, significa que está bien. Una lógica irrefutable, la del diablo. Y eso es lo que, a pesar de que nosotros hayamos recibido a Cristo, vuelve a alterar nuestra identidad. Vuelve a alterar nuestra identidad. No sé si usted, a diferencia mía, no vive esto cada día. ¿No lo vive cada día? ¿Mm? ¿Quién no lo vive? Levante la mano. ¿Quién no vive esto cada día? ¿No lo vive? Es decir, ¿todo el mundo a usted le conoce su verdadera identidad de cristiano? No es fácil. Para Jesús tampoco fue fácil. Por eso es que aquí está el problema de fondo. El problema de fondo. El conflicto con la identidad es clarísimo. Si eres o no eres. Dios nunca nos cuestiona. Dios siempre nos llama al cambio. Dios nos llama siempre a renovar nuestros compromisos. Pero como alguien decía, el diablo es puerco, ¿o no?
Y después que nosotros oímos su voz y alteramos nuestra identidad, no decimos lo que tenemos que decir, no respetamos lo que tenemos que respetar, el mismo diablo nos dice, cristianito, ¿no? Cristianito, ¿no? Mira cómo cantas en la iglesia, cristianito, ¿no? El diablo es puerco. Y él se goza cuando a un creyente lo puede dejar en silencio cuando le recuerda cosas de su vida. El creyente cristiano entonces vive, y sobre todo ahora, en un conflicto permanente. ¿Soy o no soy? ¿Soy o no soy? Y esa pregunta surge como consecuencia cuando miramos cuáles son nuestros deberes cristianos. ¿Soy o no soy? En cambio, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Aquí está el modelo de lo que se espera de nosotros. En Lucas 4, 18 al 20. Estamos ahí cerquita. Lucas 4, 18 al 20. ¿Ya lo encontró? Ok, vamos a leerlos todos en voz alta. ¿Listos? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Después de la conversación con el diablo, Jesús no se quedó pensando, bueno, ¿y qué hago? Estamos en Nazaret, ahí hay una sinagoga, los que han ido a Israel se acuerdan, y en esa sinagoga habían los conceptos sobre Jesús porque era un vecino, Jesús, bueno, el hijo de José y de María. Podía pasar inadvertido. Sin embargo, Jesús entra a la sinagoga, ahí está el rabino, y él se para, toma el libro y comienza a leer este pasaje. Mírenlo bien este pasaje. Es una declaración de identidad. Jesús está diciendo, este soy yo y a esto he venido. Observe bien. El Espíritu del Señor está sobre mí. Ningún judío podía decir eso. Y él lo dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido, es decir, no me ungió Juan el Bautista, él me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Esto soy yo, esta es mi misión y esto es lo que voy a hacer. Dicho en medio de enemigos. Este es el modelo que Dios nos pide a nosotros. A menos que tengamos una identidad alterada. Pero es lo que Él nos pide. Es como si dijéramos, y en la reunión de los vecinos, Roberto Pérez, cristiano, se paró y dijo, vecinos,
el Espíritu del Señor guía mi vida. Y tomo esas palabras. Los vecinos van a decir, ¿está loco? ¿O no lo van a invitar más a la reunión? Pero algunos, como pasó aquí, van a creer. Algunos van a creer. Muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Es en ese sentido. Muchos escucharán, algunos responderán positivamente. Y el versículo 20 es muy importante, mírenlo por favor. Parece como que todo terminó antes del 20. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. No se sentó en cualquier parte. Cuando él, según la cultura hebrea en la sinagoga, toma el rollo y lo abre y lo lee de pie. Y luego se sienta en una silla especial que ocupaba el rabino o el sacerdote. Y cuando él se sienta después de hablar, en la cultura hebrea se sobreentiende que la lección terminó. A partir de ese momento, la lección tiene que ser puesta en práctica. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Señores, el ministerio ha comenzado. No fue solo una conferencia. El ministerio ha comenzado. En otras palabras, el reino de Dios está aquí y el reino de Dios comienza a expandirse. Ahí comenzó el ministerio de Jesús. De allí salieron los primeros discípulos. Declaración de identidad. No ante los amigos. También la hizo ante los amigos, con sus discípulos. Declaró mucho de su identidad. Pero fundamentalmente en lugares donde había oposición. Ahora, cuando vemos esto, ¿qué comenzamos a pensar, hermanos? ¿Qué espera Dios de nosotros? ¿Qué es lo que Dios espera? Sobre todo en este tiempo. Nosotros tenemos el seguro de vida más grande que puede haber en este momento y en los próximos 10 años. ¿Cuál es ese seguro de vida? Nuestra identidad. ¿Qué dice la Biblia? Si Dios es con nosotros en identidad, ¿quién contra nosotros? No tenemos nada que temer en la Agenda 2030. El Señor estará allí. Pero no nos sirve una identidad alterada. No nos sirve una identidad alterada. Un cristianismo a medias. Un cristianismo que no toma en serio todo lo que el Señor nos pide hacer. No solo lo que nos pide creer, lo que nos pide hacer. Nuestra identidad entonces está restaurada y es un hecho. Juan 1, 12 y 13. Ahí está la confirmación de nuestra identidad. A partir de este inicio de Jesús, de su reino. ¿Qué dice en Juan 1, 12 y 13? Y si la Biblia es suya, póngale su nombre a ese versículo porque es para usted. ¿Ya lo encontró? A ver, ¿quiénes lo pueden decir de memoria? Mas a todos los que le recibieron, ¿qué pasó? ¿Cuál es su identidad entonces? ¿Cuál es su identidad?
Hijo de Dios, nacido por la voluntad de Dios en Cristo. Esa es su tarjeta de identidad. Aunque esté alterada, dice exactamente lo mismo. Por eso que esa tarjeta de identidad que está allí y que no se altera, porque Cristo está en nuestra vida, es la que nos llama a recuperar la vida. Y más aún ahora, en estos tiempos. Por eso que Pablo decía, ya no vivo yo, no soy Saulo, yo soy Pablo. Mas Cristo vive en mí. Mas Cristo vive en mí. Finalicemos ahora viendo cuáles son los beneficios de la identidad. Porque los beneficios son grandes. Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. Veamos la primera parte, versículo 1 al 4. Juan capítulo 15, versículo 1 al 4. Jesús está hablando. Y Jesús sigue hablando de su identidad. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano, usted y yo somos los pámpanos. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ahora, aquí hay una tremenda afirmación de seguridad. Cuando dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y se fija que no dice nada más, nos deja hasta ahí. Cuando miramos el original en el griego, cuando dice lo quitará, dice lo tomará, lo restaurará y lo volverá a poner en la vid. Esa es la bendición que tenemos si nuestra identidad está alterada. No seremos quitados, no seremos cortados, seremos levantados porque esos pámpanos tocan el suelo, por eso que van a quedar sin poder producir nada. Esos pámpanos, los primeros racimitos de uva, lo levantará, lo limpiará y lo volverá a poner en la vid. Seguimos, versículo 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Hermano, si hemos alterado nuestra identidad cristiana, si no hemos sido fieles al Señor, allí está la solución. Seremos quitados de la vid, seremos levantados del suelo. No sé si usted conoce las vides, en Chile conocemos mucho eso. Las vides se recargan completamente. Y los nuevos racimitos, las ramas se alargan y van lentamente cayendo hasta que tocan el suelo. Y el encargado sabe que si deja eso en el suelo se pierde. Lo toma, lo limpia, lo acomoda y lo vuelve a subir. Es lo mismo que Dios hace con nosotros. Y ese es el ofrecimiento de Dios hoy. Dios nos dice, tú tienes una identidad y esa identidad yo puedo recuperarla si tú estás dispuesto y me lo permites. Versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Allí está nuestro seguro de vida eterna. Nuestra identidad nos da un seguro de vida eterna. Y allí está.
La segunda parte está del 5 al 8. Ahí mismo, en el mismo capítulo. Los que tengan en la Biblia, los invito a que lean en voz alta conmigo. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Es muy claro lo que allí dice. La identidad alterada no puede hacer nada. Como diría 1 Corintios 13, ruido y nada más. Por eso la importancia de recuperar nuestra identidad, pero ahora afirmar nuestra identidad. El que en mí no permanece, a pesar de ser restaurado, a pesar de ser levantado. Dice, será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Es lo que Dios hace cuando reconoce la verdadera identidad. Es lo que Dios hace. La respuesta de Dios, por ejemplo, en tu familia, Fernando, con tu hermana. Dios reconoce la identidad del que está orando y pidiendo. Eso no hay duda. En esto es glorificado mi Padre. Y aquí está la tarea de la verdadera identidad. En que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Que otros conozcan al Señor por nuestro intermedio. Y finalmente terminamos del 9 al 11. 9 al 11. Como el Padre me ha amado a mí, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, no está diciendo los mandamientos del Antiguo Testamento. ¿A qué mandamientos se refiere? ¿A qué mandamientos? No, a los de Él, a los que el Señor Jesucristo estableció. De eso está hablando Él. Está hablando de ir, de hacer discípulos a todas las naciones, etcétera. Lo que Él mandó, los mandamientos de Él. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento fundamental, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? La iglesia está asociada con la vid. Y en la iglesia es donde están las identidades que no están adulteradas. Y si estuviera, Dios le invita a recuperar su verdadera identidad. ¿Cómo recuperó Pablo su identidad? Él había perdido hasta su propia identidad de ser un soldado romano. No sabía qué hacer cuando el Señor lo botó del caballo. Y algo tocó su corazón. ¿Y qué dijo Saulo? Señor, ¿qué quieres que haga? Ahí está la manera. Saulo decía, no depende de mí. El plan que yo llevaba hasta ahora me doy cuenta que no sirve. Tú eres superior a mí. Tú dime, ¿qué quieres que yo haga? Esa es la pregunta
que debemos hacernos hoy. Afirmar nuestra identidad. Afirmar nuestra identidad. ¿Por qué es necesario? Dice en la Biblia, el hombre de doble ánimo, de doble identidad, es inconstante en todos sus caminos. Como una famosa canción de Michael Jackson. Tenía un cierto sentido cristiano esa canción. Se llamaba Black or White, blanco o negro. ¿Se acuerdan de haberla visto? No, ustedes son muy viejos, no han visto eso, entonces ¿cómo? ¿No se acuerdan de esa canción? Black or White. La canción, ¿a qué llevaba a pensar? ¿O lo uno o lo otro? ¿O lo uno o lo otro? Michael Jackson tuvo un origen cristiano de familia y lamentablemente una identidad adulterada. ¿Cuánto podría haber hecho entre la juventud si hubiera sido un cristiano? Michael Jackson, ¿se imaginan? Increíble hubiera sido. Bueno, ¿cuál es nuestra respuesta entonces a esto? Los invito a que inclinemos nuestra cabeza. Revisemos nuestra identidad. Veamos si en cierto sentido está un poco adulterada, perdida de lo que realmente debe ser. La tarjeta de identidad cristiana está ahí, está en nuestro corazón. No ha cambiado. Y el Señor nos dice, mírala de nuevo. Mírala de nuevo. Y asúmela como yo lo hice. Porque yo voy a estar contigo todos los días. Mi identidad es tu identidad. Por eso, las palabras de Jesús a sus discípulos, mayores cosas que las que yo he hecho, ustedes harán. Son los tiempos en que hay que recuperar la identidad. Y ahí está el Señor extendiendo su mano para invitarnos. Hijo, retoma tu identidad. Caminemos juntos esta última parte que queda del camino. Porque al final de ese camino, tú y yo vamos a estar juntos en la eternidad antes de lo que tú piensas. Según la Biblia, algunos de nosotros moriremos antes, pero otros estarán vivos para disfrutar vivos la experiencia de ser llevados por el Señor Jesucristo en el rapto de la iglesia. Padre bueno, te damos gracias porque tu palabra es verdad. Gracias, Señor, porque la historia de la Biblia es la historia donde vemos continuamente cómo tú buscas acercarte a ese hombre que has creado y ayudarle a vivir en esa identidad magnífica, preciosa que tú estableciste a tu imagen, a tu semejanza. Señor, si hay algo en que tenemos que pedir perdón respecto de nuestra identidad, queremos hacerlo. Señor, queremos vivir como tú dices. Sé tú con nosotros y en nosotros. Y gracias, Señor, porque al que viene a ti, tú no le echas fuera. Al contrario, hay gozo en el cielo cuando uno de nosotros nos arrepentimos de lo que hemos hecho.
Gracias, Señor, por esta palabra. Permite que se haga vida en nuestra vida a través de tu Espíritu Santo. Gracias porque esta semana, Señor, recomenzamos las actividades y te pedimos tu bendición para cada una de ellas. Gracias por lo que hemos estado aquí en esta mañana. Bendice cada uno de nuestros hogares, nuestros trabajos, nuestros planes. Y que estos planes, Señor, estén en consonancia con lo que tú quieres que hagamos. Ahora, al retirarnos de este lugar, queremos hacerlo con tu bendición. Podemos ponernos de pie. Dile al que esté a tu lado, nos une la misma identidad. Muy bien. Cerremos nuestros ojos. Y ahora, Señor, gracias. Gracias por este tiempo que hemos podido estar. Gracias por el tiempo de alabanza, el tiempo de ofrenda, de testimonio. Y el tiempo también en que tú nos hablas a través de tu palabra. Padre bueno, que esa bendición especial que viene de tu mano sea con cada uno de nosotros. Y que es la bendición que trae paz y prosperidad. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Y decimos, gloria a Dios.